Bendiciones, mi querido. Dios me le bendiga grandemente. Hoy en el Señor vamos a estar bajo el tema el gran conflicto. Tanto la Biblia como el libro El conflicto de los siglos hacen alusión que en el tiempo del fin, antes de la segunda venida de Cristo, va a haber un conflicto cósmico en la tierra. Y el planeta va a quedar dividido en dos grupos. Los que guardan los mandamientos de Dios y los que no guardan los mandamientos de Dios. Los que obedecen a su palabra y los que no desobedecen. Higos buenos, higos malos. Y ahí se va a desarrollar el gran conflicto. Vamos a leer el libro del conflicto de los siglos, la página 477. Dice: en el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en el año 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros, según sus obras. Tremenda cita. Los enemigos del juicio investigador hacen algo interesante. Dicen: el conflicto de los siglos es un libro muy hermoso, pero es nada más basándose nada más en el juicio investigador que hacen eso. Pero el capítulo del juicio investigador, que es el capítulo 29, dicen: ese capítulo no lo escribió Elena. Esos herejes, esos incrédulos. Ese capítulo no lo escribió Elena. Porque hay un capítulo en el conflicto de los siglos que no lo escribió Elena, pero fue Elena dio el permiso. Que es el capítulo 13. Elena dio permiso, lo escribieron dos teólogos adventistas y vieron bien que en España, cuando el evangelio estaba llegando allá mediante los espíritus de profecía, vieron bien sacar un capítulo en cuanto a la reforma en España, pero fue con el consentimiento de Elena. Pero ¿qué hicieron algunos incrédulos? Dicen: el conflicto de los siglos es un libro hermoso, buena portada, bueno de todo, pero el capítulo 29 Elena no lo escribió. Déjeme decirle una cosa, mi querido, que tal y como ella dio espacio directamente y reconoció que esos dos teólogos escribieran el capítulo 13 del conflicto de los siglos, si el capítulo 29 del conflicto de los siglos no lo hubiese escrito de Elena, la iglesia es honesta, lo hubiese dicho con lujo de detalle. Este capítulo directamente la autora dio permiso para que lo escribieran los teólogos fulano y fulano de tal, como mismo hizo en el capítulo 13. Pero los enemigos del conflicto de los siglos, en alusión al capítulo 29, que es el juicio investigador, aluden a que eso no fue Elena, esos herejes, esos incrédulos. Y así sucesivamente. Entonces, hoy analizaremos a fondo todo eso. El libro El Gran Conflicto aparece por primera vez en Primeros Escritos. Los últimos párrafos de atrás es una recopilación de 4 libritos que después se compactaron y fueron uno. Y se hizo un libro, El Gran Conflicto. Entonces, habían sido 4 libros, como les decía, pequeños, que luego se compactaron en un solo libro. Y ese capítulo del juicio investigador fue escrito por Elena, inspirado por Dios. Escrito por Elena. Entonces dicen ellos: no, que ese capítulo no fue inspirado por Dios. Está interesante, pero eso no lo escribió Elena. Los enemigos del juicio investigador salen a reducir con eso, porque es eminente que el juicio investigador hace alusión que hay un juicio, mientras las demás denominaciones religiosas dicen que no hay ningún juicio, que el juicio es para cuando uno se muere. Nosotros, los adventistas, creemos que a partir del año 1844 el Señor está intercediendo en las mansiones celestiales. Cuando salga de ahí, abandone el santuario que se encuentra en Apocalipsis capítulo 15, el verso del 5 al 8. Cuando salga de ahí, todo caso está decidido para vida o para muerte. Entonces, dicen algunos, este capítulo fue incluido con el permiso del autor, el capítulo 13, y eso sí es cierto. El capítulo 13 sí, pero el capítulo 29 no fue escrito por Elena. Y si hubiese sido escrito por otra gente, la iglesia es honesta
y hubiese dicho directamente, miren, el capítulo 29 lo escribieron fulano, no fue Elena de Oel, lo escribió Satunajo, Perencejo y Sutanejo, tal y como se hizo el aclarante en el capítulo 13, que es la reforma en España en un momento determinado. Elena vio a bien que lo hicieran y dio el permiso en ese libro. Sí, publíquelo, es el único capítulo que no lo escribió Elena, el capítulo 13 del conflicto de los siglos, 2 teólogos, pero el capítulo 29, que es el capítulo del juicio investigador, eso lo escribió Elena. Tratan de reducir para decir que no es inspirado el capítulo, así sucesivamente. Esos son los enemigos del juicio investigador. Entonces, eso sí. El conflicto de los siglos, página 4, vamos a leer. El conflicto de los siglos, página 476, dice, la obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes de la segunda venida del Señor, en vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros. Es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio, en que su vida ha de ser examinada. Pero el apóstol Pedro dice terminantemente que los pecados de los creyentes serán borrados cuando vendrán los tiempos de refrigerio, de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo. Hechos el capítulo 3, el verso 19 y el verso 20. Cuando el juicio investigador haya concluido, Cristo vendrá con su recompensa para dar a cada cual según sus obras. Sigue diciendo, ¿notaron cómo el apóstol Pedro analiza y hace alusión que vendrá un tiempo de refrigerio antes de la segunda venida de Jesús? Eso debe realizarse. Le doy esa cita directamente para que vean cómo Elena se apegaba a la palabra de Dios. Otra cita, conflicto de los siglos, página 481, dice, cuando quede concluida la hora del juicio investigador, por eso es que el diablo es enemigo de ese capítulo, del juicio investigador. Ese capítulo directamente le hace a la gente reconocer que debe confesar su pecado ahora que tiene tiempo. Confesar su pecado para que su nombre permanezca allá y su pecado sea borrado, que Jesús esté intercediendo. Pero el diablo a ese capítulo le ha hecho ventaja, y hay gente que se han prestado para un sinnúmero de vagabundería de decir que ese capítulo no fue Elena que lo escribió. Conflicto de los siglos, página 481 dice, cuando quede concluida la hora del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en Apocalipsis, el que es injusto, sea injusto todavía, sea injusto aún. El que es sucio, sea sucio aún. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón está conmigo para dar la recompensa a cada uno según sus obras. Apocalipsis 22, verso 11 y verso 12. Ahora, ¿por qué es necesario un juicio? Porque el diablo se ha cogido con ese libro, el conflicto de los siglos, porque es que lo desenmascara. La Biblia le quita la ropa y el conflicto de los siglos lo tritura. El conflicto de los siglos va paso por paso los movimientos de Satanás. Por eso el diablo quiso matar a Elena cuando estaba escribiendo ese libro, el conflicto de los siglos. Literalmente quiso salir de ella. Porque es que lo va desnudando paso por paso. Todo lo que se está estableciendo, nuevo orden mundial y todas esas cosas, lo va estableciendo directamente en orden de los pasos de Satanás, la gran controversia sucesivamente. Ahora, ¿por qué es necesario un juicio? Usted se preguntaría, porque el 95% de las religiones no creen. Yo le preguntaría, ¿por qué es necesario un juicio? Usted se preguntaría, la historia hace un relato de un ser creado por Dios con la más alta responsabilidad en el cielo, que en un momento determinado se reveló allá en el cielo. Ese ser se le conoce como Lucifer o Satanás. Él se incomodó porque no se le dio parte en la creación. Él es un ser creado cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son Dios los tres, estaban creando.
el mundo, él quería tener parte. Como no se le dio parte, armó su controversia en el cielo, poquito a poquito, fue haciendo. Entonces, ese ser que gozaba de mucha responsabilidad en el cielo, se rebeló contra Dios, contra el gobierno de Dios. Y cuando ya se le cortó el agua y la luz, en pocas palabras, fue lanzado aquí a la tierra, pero el conflicto se originó en el cielo. Entonces se preguntaría, ¿cómo se originó en el cielo? Donde hay seres santos. La gran controversia se originó en el cielo y este mundo fue arrastrado. Satanás quiso entrar en otros mundos, pero se mantuvieron directamente íntegros en su frente con la palabra santidad. Por aquí en la tierra él pudo hacer su estrago. Dios no lo destruyó. Hay gente que dice, ¿y si que Dios sabía? ¿Por qué no lo destruyó? No. El gran conflicto, la gran controversia entre el bien y el mal, si Dios lo destruía, entonces los otros ángeles no obedecerían a Dios por amor, sino por temor. Tenía que verse el desenlace de él. Y donde él mismo, que daré un tema de eso, donde él mismo confesará que justos son tus caminos, Señor. Eso es otro tema que daré. Entonces, ese ángel Lucifer lanzó una interrogante apenas respondida a media. ¿Por qué tenemos que adorarte? ¿Por qué tenemos que inclinarlo ante ti? Este interrogante es la base de la rebelión que se inició en el cielo y el conflicto cósmico que todavía abarca la tierra. Y ante la segunda venida de Cristo estaremos envueltos en ese gran conflicto. Cuando se rebeló fue aconsejado. Cuando él estaba con su rebelión por abajo, fue aconsejado, mira, tú eres un ser creado, Jesús no es creado, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es creado, desiste de eso. Se le aconsejó, él directamente siguió, quiso reaccionar, pero siguió. Y a los otros ángeles, el 33.3, cuando dice la tercera parte, supongamos que sean 100 ángeles que hay en el cielo, 33.3, él se lo llevó, fueron robados a la tierra. ¿Qué le dijo a esos ángeles? Hemos ido demasiado lejos. Era cierto, era bien cierto que él, Satanás, hubiese ido demasiado lejos, pero los ángeles no. Pero esos ángeles le decidieron seguirlo a él en un momento determinado. Y Dios es un Dios de amor. Dios no puede obligarte. Y así aconteció. Entonces, este conflicto se originó en el cielo, como decía, no en la tierra. El pecado se originó en otra dimensión y fue trasladado a la tierra. Cuando Adán y Eva tomaron la decisión de confiar de Dios y seguir las insinuaciones de este ángel malvado, cayeron. Y aunque fueron amonestados directamente, cayeron. Y de ahí se ha iniciado el gran conflicto abarcando el planeta Tierra. Hay dos historias que pueden ayudarnos a entender este asunto. La historia de Job. Satanás, ¿recuerdan la historia de Job? Satanás iba a acusar a Job. Pero ese Job te sirve a ti porque tú lo tienes prosperado en toda forma. Así cualquiera te sirve. Es porque tú estás bajo tu cobertura. Déjame yo hacer algo con él para ver si es verdad que él te sirve de corazón. ¿Qué le dijo Dios? Hazlo, nada más no toque su vida. Dios le puso límite. ¿Recuerdan? En un momento determinado. La segunda se encuentra en Génesis 22:12. ¿Recuerdan? Donde Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Miren, Abraham quería estar cuando el Mesías naciera. Quería eso, él anhelaba eso. Que habían promesas que él anhelaba. Pero ahora Abraham vivió en carne propia. En carne propia lo vivió. Un fragmento de lo que Dios pasó cuando envió a su hijo a morir por esta raza pecadora. ¿Recuerdan el caso de Abraham? Dice el relato, la historia de Job. Tenía su apellido. Varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Abraham también. Cuando un momento determinado, él, en desobediencia un momento,
Dios le hubiese dicho que de él iba a dar una gran nación, y en un momento determinado Sara no le creyó a Dios, ni él tampoco, y creían que Dios iba a cumplir su promesa mediante su siervo Agar. Ya usted puede ver que fue. Pero en un momento determinado el Señor le dijo a Abraham: toma a tu hijo, al que amas, y ve al monte, sacrifícalo allá. En un momento determinado Abraham obedeció, aunque iba gimiendo, y el diablo muy de cerca diciéndolo: ¿cómo Dios dice que mate si él dice en su palabra que no matará? Pero Abraham decidió obedecer a Dios. Y cuando está allá en el monte Moriah, Isaac le dice: padre, veo el cuchillo y la leña, pero no veo el cordero. Abraham sumisamente le dijo: Dios proveerá. Cuando tuvo que atarle la mano al muchacho, que era más o menos, por así decirlo, se podría decir que tenía algunos 14 o 15 o 16 años, o sea que no era un niñito tan, que pudo haberse revelado, y nadie sabe quién sacrificaba a quién. El niño hubiese sido educado en el temor de Jehová. En pocas palabras dijo: papito, haz lo que tenga que hacer. Cuando Abraham iba a extender la mano al muchacho, Jehová: no le ponga la mano al muchacho, ya sé que temes a Dios. Abraham quiso ver a Jesús, y él lo pudo ver directamente en su propio hijo Isaac, cuando él se vio en esa encrucijada. Un fragmento de lo que Dios pasó. ¿Creen que lo que Dios puso en Génesis el capítulo 22 verso 12 fue para alardear de su amigo Abraham? Todo el cielo se maravilló de eso. Vamos a darle una cita poderosa. No fue para alardear que Dios hizo eso. El cielo estaba atento a lo que se estaba estableciendo, a la obediencia de Abraham. Por eso fue hallado amigo de Dios. Dice Patriarcas y Profetas, en la página 133, dice: el sacrificio exigido. Nuestro primero padre directamente no exigía un sacrificio, pero en el caso de Abraham sí. A nuestro padre simplemente se le dijo: no coman de ese árbol. Pero a Abraham se le dijo: al que amas, sacrifícalo. Patriarcas y Profetas, página 133. El sacrificio exigido a Abraham no fue solamente para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para el beneficio de las futuras generaciones, sino también para instruir a los seres sin pecado del cielo y de otros mundos el campo de batalla entre Cristo y Satanás. El terreno en el cual se desarrolla el plan de redención es un libro de texto, del universo. Por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, Satanás lo había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus beneficios. Tremendo. El acusador, Satanás, lo acusaba. Ese no es digno. Imagínate que Abraham tenía su temor del Señor. Imagínate esta raza humana con más de 4,000 años de pecado arriba. ¿De qué no nos acusará Satanás? ¿Ustedes ven por qué es tan importante, iglesia? Me refiero ahora a la iglesia adventista. Es tan importante, los filigreses, entender directamente el capítulo 29, el juicio investigador. Redacta tu vida y lo que tú tienes que hacer en el Señor. Y si no lo haces, prepárate. Ejemplo, notaron, ese juicio es ante todo el universo. Ustedes vieron esa cita, ante todo el universo. Aquí se está jugando la honorabilidad de nuestro amante Dios y las falsas acusaciones de Satanás. Por eso bajó Jesús a demostrar que se puede vivir una vida santa en plena armonía con los principios divinos. Santo. Ese acusador acusando. Eso es así. El universo entero, mi querido, está mirando ese desenlace de qué está pasando aquí en la tierra. Los fieles de Dios
vindicarán el carácter de Dios. Por eso es el asunto, el tema, la última generación, un momento determinado. Hay gente que dice, no, que estaremos pecando hasta que Cristo venga, mentira del diablo. Hay ministros que están aludiendo, entre ellos está Vladimir Polanco, aludiendo a los que no creen en la última generación. Le voy a dar cita poderosa hoy, para cuando usted lo oiga en un momento determinado. Y quiere preparar un video, pero no vale la pena. La última generación vindicará el carácter de Cristo. Porque este juicio, donde él no entiende, es que este juicio nada más no abarca esta tierra, abarca los otros mundos. Y los otros mundos, en este planeta, donde el pecado tuvo parte, porque en los otros mundos no entró, se tiene que vindicar el carácter de Cristo. Y él, dicen ellos, esos ministros, no, porque Cristo no hay que vindicarle su carácter. El carácter de Cristo lo vindicamos nosotros en obediencia. Y le voy a dar cita poderosa con relación a eso. Porque el juicio nada más no abarca, como le di esa cita, no abarca nada más este planeta, abarca el universo. Cuando Jesús se presente y diga, mi sangre, esa huella en su costado, en sus pies y en sus manos, la llevará toda la vida, como consecuencia que el pecado no se levantará más. Por cierto, esa es la historia de los 7 sellos. Jesús ante el universo, ante los otros mundos, bajo las acusaciones falsas de Satanás, dirá, miren, yo morí por ellos. Y aquí su iglesia en la tierra vindicará el carácter de Cristo. Ellos dicen, M.L. Andreasen, por ejemplo, en el capítulo titulado La última generación de su libro El santuario y su servicio, él dice lo siguiente: la última generación es la que vindicará a Dios, porque la última generación hará lo que ninguna generación hizo: obediencia perfecta a la ley de Dios. Y textualmente dice el pastor Andreasen, el honor de Dios depende de la obediencia de su pueblo. Muy lindo y muy bien, muy inspirador, y esto y aquello, lo otro. Pero usted no va a encontrar nunca un texto bíblico, uno, donde el honor de Dios dependa de la obra de su pueblo. Le voy a dar cita poderosa. Vamos a ver. Patriarcas y Profetas, la página 133 dice: los seres celestiales fueron testigos de la escena en que se probó la fe de Abraham y la sumisión de Isaac. Van de la mano, ¿verdad? Así. Fe y obra. Por cierto, recomiendo ese libro. Fe y obra. La fe, Abraham tuvo fe y obró. Repito. Los seres celestiales fueron testigos de la escena en que se probó la fe de Abraham y la sumisión de Isaac. La prueba fue mucho más severa que la impuesta a Adán. La obediencia a la prohibición hecha a nuestros primeros padres no entrañaba ningún sacrificio. Pero la orden dada a Abraham exigía el más atroz de los sacrificios. Todo el cielo presenció absorto y maravillado la intachable obediencia de Abraham. Todo el cielo aplaudió su fidelidad. Se demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas. ¡Santo! Todo el cielo, mi querido, aplaudió la fe de Abraham. Santo. Estas palabras son cruciales para entender la razón del juicio investigador y del plan de salvación. Todo el universo inteligente está interesado en el plan de salvación. Las acusaciones falsas de Satanás y la gran controversia entre el bien y el mal. Todo el cielo. Por eso es que cuando yo veo a algunos que dicen, no, el carácter, nosotros no podemos vindicar el carácter de Dios aquí en la tierra. Ante el universo lo vindicaremos directamente. Jesús dirá, ellos son semejantes a mí en el Señor, en obediencia. Yo morí por ellos. Por eso los 144,000, que es la última generación, que por cierto, tengo ese tema. Lo puedes buscar en nuestro canal, eventos finales. Suscríbete si te parece bien. La última generación vindicará el carácter de Cristo. Vamos a ver. Esto trasciende más allá de la salvación y involucra a otros mundos, mi querido. Nada más no es el asunto con aquí.
o el planeta Tierra, como decía ahorita, abarca otros mundos. Este planeta es un libro de texto con relación a vindicar el carácter de Cristo. Así, por lo menos, 1 Corintios, el capítulo 4, vamos a ver para que usted vea que abarca otros mundos. 1 Corintios, el capítulo 4, el verso 9, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Vieron, trasciende el planeta Tierra lo que está pasando aquí, la obediencia. Sobre esto Elena escribió, vamos a ver, Patriarcas y Profetas, la página 49. Vamos a ver qué dice Patriarcas y Profetas, la página 49, mi querido. Todo el cielo está. Como yo oigo ese individuo, vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Cuando estemos sin intercesor, ¿dónde? ¿A dónde van a ir nuestras oraciones cuando estemos sin intercesor? Tengo que estarme tranquilo. Una vez me sufro una ira de esa que me dan a mí. Cuando yo veo alguna vez ministro hablando pluma de burro. No, que nosotros no, que el carácter de Cristo nosotros no podemos vindicarlo, que quiénes somos nosotros. Dios viene a buscarse a sí mismo, Jesús viene a buscarse a sí mismo, Jesús viene a buscar qué tanto de mí hay en él. Y eso es lo que muchos no entienden. ¿Por qué? Porque estos libros de Espíritu de Profecía lo deprecian, pero le van a dar cuenta a Dios. Vamos a ver. Elena escribió sobre eso, Patriarcas y Profetas, la página 49. Pero el plan de redención, escuchen esta cita, pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. O sea, el plan de redención, mi querido, que eso es lo que algunos ministros no entienden, el plan de redención tenía un propósito más abarcante que el planeta Tierra. Tanto nosotros mundo que esta rata vindicará el carácter de Cristo, el carácter de Dios, los fieles. Repito, Patriarcas y Profetas, la página 49. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo, acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios. Vindicar el carácter de Dios. ¿En quiénes? En nosotros. Por eso es la última generación. Yo eso hereje hablando. Para vindicar, sino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Ante el universo. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible al cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. ¡Santo! ¡Qué trozo de cita, mi querido! Ante el universo, la rebelión de Satanás. Jesús dirá, miren, eso vencieron. Por eso Jesús vino a buscarse a sí mismo. Pero hay algunos que están diciendo, ¿no creen? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay algunos que dicen, algunas cosas las puedo en Cristo que me fortalece. Todo es todo. Vindicar el carácter de Cristo. Cada día que yo que soy hereje y que salen a irse en contra del Espíritu de Profecía. Se la tengo guardada a ese Vladimir Polanco. Háganle llegar este video. La tengo guardada. Un momento determinado. Va a ver si producción me tiene algunos cortecitos de lo que dice alguna vez. Amén. Qué bueno. Vamos a estudiar un poco un tema que siempre genera inquietud y preocupación entre algunos sectores de nuestra iglesia. Y como no tenemos mucho tiempo, yo solamente voy a usar la Biblia. Probablemente usted ha oído alguna cita de Elena White, alguna declaración por allí que pareciera decir algo distinto a lo que vamos a presentar esta tarde. Pero la creencia fundamental número 1 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día dice que nuestra única regla de fe y conducta es la palabra. Por lo tanto, si la palabra es clara, el resto del trabajo es tratar de que lo que Elena de White dijo esté en armonía con la palabra y no por encima de la palabra.
Así que yo quisiera que ustedes me den la oportunidad de que abordemos este tema única y exclusivamente a la luz de la Biblia, y luego al final vamos a dejar un espacio para responder alguna pregunta, alguna duda que usted pueda tener, y en esa sección sí vamos a permitir que la luz menor, los escritos de Elena de White, entren y formen parte de la discusión de nuestro tema. Porque para usted hablar, para hablar cosas hay que estar bien claro, porque cita en un momento determinado a Elena para lo que le conviene y para lo que no conviene no. Yo le dije que nosotros vindicaremos el carácter de Cristo, porque Cristo viene a buscarse a sí mismo, y que este juicio nada más no abarca este mundo, abarca los otros mundos. La rebelión va más para allá que este planeta, y le acabo de dar una cita. Pero nada, tengo que estarme tranquilo, porque ya yo llegando a los 54, la paciencia alguna vez me quiere agotar. Vamos a darle otra cita. El universo entero es un observador. Vamos a ver. El deseado de toda la gente, página 708, porque es natural, quieren buscar falta, quieren buscar detalle, envuelven algunos con pasajes directamente envolviendo, cita fuera de contexto, pero vamos a darle la cita normalmente para aludir a eso. Vamos a ver, el deseado de toda la gente, página 708, dice: el cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado en la cruz, mientras la sangre fluía de sus sienes heridas y el sudor teñido de sangre brotaba en su frente. De su mano y sus pies caían la sangre gota a gotas sobre la roca honrada para recibir al pie de la cruz. La herida hecha por los clavos se desgarraba bajo el peso de su cuerpo. Su jadeante aliento se fue haciendo más rápido y más profundo, mientras su alma agonizaba bajo la carga de los pecados del mundo. Todo el cielo se llenó de asombro cuando Cristo ofreció su oración en medio de su terrible sufrimiento: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Santo, todo el cielo conmemoró ese momento. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Quién eres tú para no perdonar a los demás? Yo intento, mi querido, en ese juicio investigador que se está pasando ahora mismo en el cielo, la cual la única iglesia cree que se está estableciendo ese juicio, porque es bíblico, y lo demostramos en uno de los temas más para atrás. Es bíblico el juicio. Aquellos que en un momento determinado crean que no pueden perdonar al prójimo, nadie tendrá excusa. El Hijo de Dios vino y murió por ti, por mí. Eso de que el que me limpia, el que me ensucia no me limpia, cuidado con eso. El que confesare su pecado y se apartare, ese hallará misericordia. El que no lo confesare en un momento determinado, su nombre será borrado de los libros del cielo y no tendrá parte en la primera resurrección. Por eso dice el libro de Apocalipsis: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no lo podrá tocar. Mi querido, bendiciones grandemente. Analizamos hoy la gran controversia entre el bien y el mal. Próximo tema: Dios y su pueblo. Así como estamos, te invito a tener una palabra de oración para dar por terminado el tema. Padre amado, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias, mi Dios, por estas grandes verdades bíblicas, mi Dios, y también por el espíritu de profecía. Ayúdanos, Señor, a afianzarnos cada día más en tu palabra y al espíritu de profecía, para darle a entender a las demás personas de una u otra manera, mediante tu Santo Espíritu, los eventos finales que van a ocurrir en este planeta. Tanto la Biblia como el conflicto de los siglos los relatan de una manera minuciosa lo que va a acontecer. Ayúdanos, danos espíritu entendido y permite que podamos estudiar cada día más tu palabra y cada día más afianzarnos en las profecías. Tenemos poco tiempo, mi Dios, y te pedimos que tú nos ayudes a ser vasija útil para ti, mi Dios, ahora que podemos, porque hoy sabemos de algunas cosas, mañana no sabemos qué acontecerá en el contexto
que debemos estar siempre disponibles para predicar tu palabra a tiempo y afuera de tiempo. Por eso, favor, te lo pedimos en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bendiciones, mi querido. Hasta otra próxima entrega.